Consejos, Amén, pastor. consejos para un creyente en la post-pandemia. Hermanos, para un pastor es como un anhelo poder visualizar la iglesia creciendo, es visualizar la iglesia avanzando, y siempre existe la posibilidad de peligros cuando uno mira la iglesia. Es decir, esta noche quiero compartir contigo la visión de un pastor acerca de la iglesia, del futuro de la iglesia, porque en el mes de marzo vivimos una transición de reuniones presenciales a reuniones en línea. Y por mucho tiempo fue difícil, aquí mismo en la misión, poder hacer una convocación de muchos hermanos. De hecho, si recordamos las reuniones últimas presenciales en el mes de febrero, recordaremos que la casa era insuficiente en el lugar, estábamos todos apretaditos, ¿verdad? Y ahora, pues las reuniones son muy escasas. ¿Y qué pasó con los otros 20? ¿Qué pasó con los otros 20 hermanos que por 7 meses no los hemos podido tener concentrados, viéndolos? La consejería es en línea, es a distancia, no vemos a los hermanos. ¿Y cuál es el futuro de la iglesia en estas condiciones? Puede haber un pensamiento pesimista, puede haber un pensamiento optimista, pero vamos a avanzar esta noche en este pensamiento que yo creo que es el diseño perfecto del proyecto de la iglesia a través de los tiempos. Este hombre filósofo fue cuestionado acerca de lo que pasaba cuando la iglesia nació. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 39. Y en el contexto de este versículo, si tú quieres ir a tu Biblia y ubicar ahí este texto, Hechos capítulo 5, verso 39. Si es que tengo bien la cita, dice que se presentó todo este tema a una persona muy influyente en Jerusalén. Se presentó a Gamaliel. En el verso 34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que se cree que era el mismo que fue el maestro del apóstol Pablo cuando fue Saulo, dice: doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo algo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, dice, Teudas y Judas. Dice: en los días del censo, y se llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dice el 38: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mira qué sabiduría tiene este hombre, ¿no? Mas si es de Dios, como dice el texto que tenemos en la pantalla, no la podréis destruir. No la podréis destruir,
Y dice un argumento el por qué. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esta noche te invito a hacer una oración, hermano, y vamos a entrar a esta enseñanza sencilla. Padre, esta noche bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que tú bendigas a la iglesia tuya en la ciudad de Veracruz, Padre. Que tú bendigas a tu iglesia allá en Hacienda, Sotavento y en todos los lugares de alrededor. Pero te pedimos por tu iglesia en Veracruz, que no se ha podido reunir de manera presencial y que, Señor, pareciera que la iglesia está sufriendo un ataque por esta misma circunstancia. Sabemos que en esta palabra hay sabiduría porque tu iglesia es un diseño perfecto que proviene de ti y que nunca jamás por voluntad humana podrá ser destruida. Porque tú levantarás hombres de acuerdo a tu corazón y caminarán contigo, Señor, y publicarán tu verdad y publicarán tus obras y publicarán tu gran poder y autoridad. Padre, que esta oportunidad dada a nosotros sea aprovechada de la mejor manera, que seamos animados para animar a otros y que seamos fortalecidos para fortalecer a otros, para avanzar tu evangelio, Señor, para publicar las buenas nuevas, porque tu evangelio es poder tuyo, Señor. Padre, bendícenos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre necesitamos replicar un poco. Tú di conmigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece? En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, al menos ejercitamos el dedo para ponerle el mute y quitarle el mute ahí al micrófono. En el nombre de Jesús, amén. Eso me gusta, hermana Francis. Gracias. Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Sabes que la iglesia tiene un diseño que no En el nombre es de Jesús, amén. eso, que no hay voluntad humana que la pueda destruir. Pero, Amén. pero hermano, parece que lugares donde han sido en una generación llenos de la palabra, reaccionando de manera positiva al evangelio, y de pronto puede ser que en ese lugar pasa una generación, hay variables que se descuidan y de pronto esa nación, pueblo, lugar, ya no es más un lugar de gente creyente y se va transformando en un lugar de gente atea. Eso es muy preocupante, hermano, porque parece que corresponde a una generación avanzar en el reino y trasladarle la estafeta a la siguiente generación. Porque la iglesia tiene un enemigo que lucha contra el pensamiento que se publica en el evangelio para traer la voz contraria a las buenas nuevas y para socavar, para disminuir el evangelio. ¿En dónde estamos nosotros parados en medio de esta pandemia? Desde luego hay cosas que afectan nuestra circunstancia y siempre pensamos en adaptarnos al cambio. Y la pregunta esta noche, ¿la iglesia se está adaptando al cambio? ¿La iglesia está entendiendo que hay cosas que están cambiando y que tenemos que hacer con inteligencia, con una nueva manera de usar herramientas, pero no el mensaje? Podríamos cambiar la herramienta, pero no el mensaje de Dios. Dice que hay muchas prácticas que han traído un cambio de paradigma en la sociedad. Esta empresa que se llama Blockbuster, que tú la recuerdas, que íbamos a alquilar los videos y que ahí encontrábamos los estrenos para ver películas, fue fundada en el 85, a lo mejor algunos todavía no nacían, ¿verdad? Y en los años 90 llegó a ocupar el 25% de todo lo que los videoclubs podían alquilar. En cada calle había un videoclub Patito, en Tepito se vendían mucho las películas, ¿verdad? Pero en la década
de hace apenas 10 años, Netflix entró a los mercados y generó una guerra frontal contra Blockbuster que no pudo hacerle frente, y en el 2010, dice esta nota, se declaró en bancarrota con una deuda superior a los $1,000 millones. Algo pasó aquí en esta empresa que no pudo entender, que el mensaje no había cambiado. Los estrenos y las películas se seguían necesitando, pero había habido un cambio en la manera como entregar esa película. Ahora se alquila por una membresía de 300 pesos o 200 pesos y puedes ver todas las películas que tú quieras, si es que tu tiempo lo permite o tu salud también, a través de Netflix o algunas otras compañías. La necesidad estaba, pero esa empresa no la vio. Así que te voy a dar otro ejemplo, voy a darte 3 ejemplos. La empresa Kodak, que en 1981 implementó en el mercado un concepto muy innovador, que era todo el tema del revelado de las fotografías. Entre 80s, 70s, ¿verdad? El 90% de las películas Kodak eran vendidas a través de esta empresa. Tú ibas a comprar a continuo tu rollo de películas Kodak. ¿Recuerdas eso? También ibas a continuo a revelarlas. Así que todo esto ocurría, pero en el 2012, hace poquito más de 8 años, la empresa se declaró en bancarrota. Así que esta empresa, fíjate que en el 1975, ella misma creó la primer cámara digital. Es decir, que tomaba la foto y se quedaba guardada en una memoria. Pero como era contrario a su propio negocio, porque pues ya no necesitaban entonces revelar los rollos, ellos dijeron que no era prudente desarrollar ese producto. Y más tarde, empresas como LG, como Sony, Panasonic, acabaron su monopolio y no le dio oportunidad a Kodak de haber colocado la primera cámara digital. La necesidad existía de poder tener una foto, pero cambió la manera de cómo hacer llegar esa foto al público. ¿La necesidad cambió? No, era la misma necesidad, pero Kodak no entendió el tiempo y la oportunidad de transformarse. Te doy otro ejemplo. Nokia. ¿Te acuerdas de los celulares Nokia? Durante 14 años, Nokia fue la marca líder en telefonía móvil. Eso fue hace muy poquito. Aportó el 25% de lo que fue el movimiento económico a su país, dice esta nota, entre el 98 y el 2007. Mas, sin en cambio, Nokia, para el 2011, ya había perdido más del 40% de su mercado global. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el 9 de enero del 2007, Steve Jobs presentó el iPhone y en el 2008 se lanzó al mercado el nuevo sistema operativo de Android. Así que los Samsung empezaron a salir y Nokia se quedaba concentrado nada más en su competidor. ¿Te acuerdas de las BlackBerry? ¿Qué fue lo que pasó aquí? La necesidad de comunicación no cambió, pero sí cambió la herramienta que brindó, además de lo esencial, brindó otros servicios. Y llegaron los smartphones. No sé si recuerdas, pero WhatsApp era exclusivamente un servicio de las BlackBerry. Y el que tenía BlackBerry, que eran muy caros, pues era una manera de decir un estatus de que estás con la
vanguardia de la tecnología. Pero hoy, ¿quién tiene una BlackBerry? ¿Quién tiene un Nokia? A lo mejor se están transformando, pero ya perdieron su liderazgo. La necesidad no cambió, pero la creatividad, voy a usar una palabra que voy a después a usar aquí. El ingenio hizo la diferencia. Di conmigo el ingenio. El ingenio. El ingenio. El ingenio. Gracias, hermano. Eso me hace sentir que no estamos solos aquí, que no estoy hablando aquí en el comedor de la casa solito. ¿A qué estoy llevándote, hermano? Que la iglesia en el mes de marzo enfrentó un impacto por la tremenda necesidad que tuvimos, obligados de aislarnos y de estar en casa. Y muchas congregaciones, iglesias, desaparecieron ya a esta fecha porque no tuvieron oportunidad, la tecnología, la plataforma, quién les ayudara a hacer videos, quién les ayudara a contactar a los hermanos. Y ya desaparecieron, porque los pastores, me incluyo, viven de las ofrendas, de los diezmos. Y te imaginas 7 meses con una disminución del 80%, los gastos de un edificio, el mantenimiento. Es impresionante esto, hermano, porque estamos diseñados para operar de una manera y hubo un cambio y no sabíamos cómo sobreponernos a esto. Tan solo ahora que hicimos la primera reunión presencial aquí en Campestre, tuvimos que habilitar la instalación porque estaba como con un hongo toda la estructura y el techo estaba todo negro, feo. Y nos costó aproximadamente 12,000 pesos habilitarlo. 12,000 pesos que la iglesia no pudo responder a eso. Entonces, estoy hablando de un cambio que está surgiendo a partir de los entornos que vivimos. Vamos más adelante. Aquí hay una pregunta. ¿Esto le puede ocurrir a las congregaciones? ¿Esto le puede ocurrir a las congregaciones? Porque las congregaciones, iglesias, finalmente son lideradas por una persona, por un líder humano. Desde luego su diseño, su trascendencia espiritual, nadie la va a poder detener porque viene de un diseño de un corazón de Dios. El tema es, hay una necesidad en el mundo de saber de Dios. El tema es si las iglesias estamos entendiendo de qué manera tenemos que usar el vehículo, el transporte, la manera para poder llegar a esa necesidad que tienen las personas. ¿Cómo, ahora me estás entendiendo el mensaje, cómo mantenernos con el fuego de Dios, con el interés de Dios y cómo buscar que la iglesia se mantenga bajo la presencia de Dios en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan distantes? Porque en este momento podrías apagar tu cámara y tu audio y tomar un descanso, irte a tu recámara, volver, y a lo mejor pierdes el sentido de la prédica. O no podemos participar de la alabanza colectiva como quisiéramos. Entonces, seguir a Dios en este tiempo está trayendo un impacto en la asistencia, en la congregación, que tenemos que entender los creyentes cómo nos estamos adaptando al cambio para seguir a Dios. En marzo hubo un impacto, pero, oh, sorpresa, los pastores ahora estamos entendiendo otro impacto ahora que vamos a volver a reuniones presenciales. Y te voy a decir qué impacto es. El impacto es que a muchos ya les gustó, ya nos gustó las reuniones en línea.
donde no necesito salir, donde no necesito involucrarme, donde prendo y apago y quizás ya no necesite congregarme. ¡Wow! Esto es impresionante, hermanos, porque la iglesia, los líderes, los creyentes maduros tienen un trabajo por hacer. Un estudio revela a una Europa que tiene ahora una condición, mientras que en Europa misma se gestó la reforma y nacieron grandes hombres usados por Dios en los 1600, 1700. Sorpresa, porque dice que este artículo que leía en internet dice, ¿quedan creyentes en Europa? Dice la respuesta en función de donde los busques. Un estudio ha recopilado que información publicada durante los últimos 2 años en una encuesta social en Europa para una edad entre 18 y los 26 años, el resultado en países como en España, Dinamarca, Francia, Bélgica, Hungría, más del 50% de los encuestados se declaraban ateos o agnósticos. Más del 50% tienen una posición anti-iglesia, anti-Dios. En países como el Reino Unido, ¿verdad? Países como Checoslovaquia, todavía la cifra se dispara por encima del 70 o del 90%. Países donde generaciones anteriores fueron creyentes, hoy son en gran parte ateos, porque en algún momento la iglesia no actualizó sus maneras, su herramienta, no fue congruente con lo que decía, porque se quedó en el rito, porque se quedó en la práctica litúrgica, porque se desviaron de la palabra, porque modificaron el mensaje y no era el mensaje que llena los corazones. O esto es alarmante. Este otro slide dice que algunas personas en Europa, pues dice que hay varias razones por las que bautizados como cristianos ya no se consideran tales, porque se van alejando gradualmente de la religión. Otros señalan que no están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia sobre temas morales, aunque concuerdan plenamente pues con su entorno social y ecológico. Hermano, ¿te has dado cuenta que está surgiendo una defensa por el medio ambiente de manera férrea? ¿Te has dado cuenta que están haciendo gente apasionada por defender la vida animal? Por defender, por decirlo, a los perritos, a los gatos, la naturaleza misma. Pero son la gente que en las calles se manifiesta, son la gente que en las redes sociales se manifiesta. Pero hoy la iglesia ya no se manifiesta como alguien que defiende la doctrina moral. La mayoría de los países están caminando hacia reformas para tener igualdad de trato, condiciones, hacia la discriminación racial, pero también hacia aceptar muchos temas de aborto, muchos temas de lesbianismo, muchos temas que antes, si bien eran banderas morales, ahora están siendo permisivas, abriendo una puerta por aquello de la discriminación y el trato racional, ¿no? O digamos, para ser discriminados, y ahora se está abriendo una puerta para que haya gente muy defensora en eso. Pero la iglesia no está entendiendo que tenemos una oportunidad de cambiar, no el mensaje, porque el mensaje es el diseño de Dios,
sí la manera cómo llegar a las personas con el mensaje. Dice esta frase que encontré: las iglesias están cansadas del Zoom y ya están pensando en reabrir. Muchas iglesias cerraron por la pandemia y después de meses infieles, ¿verdad? Pues están pensando regresar al culto en persona. Esto también es nuestra realidad, ¿verdad? Porque hoy estamos 10, 11 personas. Lo anuncié en un grupo de aproximadamente 100 personas y de los cuales los líderes creo que solamente aceptó ingresar esta noche la hermana Francis Apol. Y de la iglesia en Sotavento solamente estamos como 7, 8 personas. Gracias por estas familias. Quiere decir que hay algo en lo que no estamos entendiendo y tenemos que buscar la guianza de Dios. Proverbios capítulo 24 habla acerca de una estrategia. Dice Proverbios 24, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Hay hombres con un corazón diferente al creyente que están siendo gente que hace influencia en las sociedades. Ahora en las redes sociales se llama un influencer o algo así se llama. Hay youtubers, ¿no? Hay gente que tiene en Facebook muchísimos seguidores. Te sorprenderías que pueden tener 500,000, 800,000 seguidores. La semana pasada o esta salió en las redes sociales que una influencer de 23, 24 años murió asesinada porque estaba haciendo un video de TikTok donde le ponían una pistola y simulaban un secuestro y de pronto esa pistola estaba cargada y le dispararon y la mataron. Porque hay gente que está haciendo influencia en las sociedades, pero no son hombres que tengan la palabra de Dios para poderla llevar a los corazones. Pero dice Proverbios 24:6, porque con ingenio, fue la palabra que repetiste hace un momento, harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Mi sentir es que el mensaje del Evangelio, ese mensaje que es vigente en el libro de los Hechos capítulo 5, ese mensaje es vigente en el 2020 en la ciudad y puerto de Veracruz. Solamente que no estamos entendiendo la oportunidad de ser verdaderos influencers en la sociedad para aportar el evangelio de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo puede, y la iglesia está perdiendo la oportunidad de conducir a la sociedad en mejores valores y en el rescate de la verdadera necesidad que tiene cada ser humano de conocer a Dios. Quiero compartir contigo 5 cosas que el creyente maduro debe practicar. 5 cosas que debemos practicar. No son muy fáciles de aprender. No encontré una manera didáctica fácil de incorporar. Pero mira, hay cosas que yo he aprendido en el tiempo en prédicas y las he anotado en mi Biblia. Recuerdo una prédica en la que estuve en Amistad Cristiana en Puebla por 1998. Estaba tomando un curso en la Volkswagen, un curso de SAP y de lenguaje con el cual se desarrolló ese sistema. Iba yo a Amistad Cristiana y ahí escuché a un hombre decir una prédica acerca de los filipenses, ¿no? De cómo eran hombres que ofrendaban y todo. Y esa prédica la anoté en mi Biblia, quedó en mi fecha y todo. Y hay cosas que tú y yo debemos aprender y no debemos olvidar en el tiempo. Y la primera cosa que yo quiero esta noche dejar en tu corazón es que
el creyente maduro debe practicar algo. Debe ser 100% integrado en una iglesia local. Debe ser 100% integrado en una iglesia local. Debemos tener un ciclo bien básico. Aprender, servir y aprender. Tenemos que aprender la palabra, tenemos que servir dentro de esta iglesia local, tenemos que aprender y volver a reiniciar el ciclo. Es bien básico. Tú aprendes, sirves, aprendes, y ese es un ciclo constante. El gran problema que tenemos en la sociedad, en la iglesia contemporánea, es que no está incorporado a una iglesia local al 100%. No hablo tan solo del edificio, hablo de lo que ocurre en la iglesia, ¿sí? El proceso de madurez de un creyente se alcanza cuando entiende que la iglesia local cubre una función. Y yo creo que es una de las estrategias para que no nos pase lo que pasa en Europa. ¿Sabes lo que pasa en Europa? Alguna vez tuve la oportunidad de estar allá y las iglesias están cerradas. Fui a una iglesia en la ciudad de Bérgamo, allá en Italia. Fui un lunes y estaba cerrada. Fui un martes y estaba cerrada. Fui un miércoles y estaba cerrada. Fui un domingo en la mañana y estaba cerrada. Solamente tenían una reunión a determinada hora del domingo y mientras tanto estaba cerrada. Porque se olvidaron de lo que una iglesia local debe cumplir. Yo era de visita, pero hay gente que vive ahí. Primera consejo, intégrate al 100% en tu iglesia local. Interésate, intégrate. Tienes que conocer qué es lo que pasa allá adentro. Quién enseña, quién predica, quién da una clase. Pero también en el local, ¿cómo está el local? ¿Estará el pasto cortado? ¿Estará la pintura bien? ¿Los baños no tendrán fuga? ¿No habrá algo que mejorar? El hermano tal o fulano, no lo hemos sabido de él. Tal persona no he tenido comunicación. Como hoy que mi hermano Rafa enteramos que está internado, debería ser como el interés de todos los creyentes maduros investigar, saber, orar, apoyar. ¿Sabes por qué? Porque esa es una estrategia que la iglesia local debe poner en marcha para no caer en el abandono y no caer en la desintegración del cuerpo de Cristo. El segundo consejo que tengo para ti, conviértete en un ganador de almas. Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo, es decir, la madurez del creyente, te va a producir frutos en ti que se van a notar. Dice, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. No sé si me puedas decir de memoria este Proverbio 11:30. ¿Quién se anima a decirlo de memoria? A ver. ¿Cómo dice este texto? De vida. Y el que gana almas es sabio. Lo leí un poquito, pastor. A ver. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas, ¿qué? Es sabio. Es sabio. Perdón. Vamos a pedir que alguien más lo lea. ¿Qué les parece? Sirve que así participamos. ¿Cómo dice Proverbios 11:30? ¿Alguien más? El fruto del justo es vida, y el que gana almas, es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. A ver, ¿quién más lo quiere decir? ¿Horacio? Sí, el fruto del justo es árbol de vida
¿Ah? Y el que gana almas es sabio. Sí, muy bien. Fíjate que cuando un árbol tiene vida, da fruto, ¿sí? Cuando un árbol tiene vida, da fruto. Cuando se seca, ese árbol ya no puede dar más fruto. Allá en Campestre esta semana se tiró un árbol de mango que hace 2 años estaba lleno de mangos, tapizaba el lugar de mangos y se secó solo. Y cuando se secó, pues ya no da frutos. Y cuando ya no da frutos, ¿sabes qué le pasó? Se secó. Y cuando se secó, lo mandamos a cortar porque se volvió un peligro. Cuando tú eres una persona madura, que entiendes la dimensión del llamado de Dios a predicar el Evangelio, eres un ganador de almas. Habla de Dios. Dice el punto número 3, vuélvete un defensor de la fe. Vuélvete un defensor de la fe. Mira lo que dice Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, como dice esta frase, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. Bueno, este texto no te lo voy a pedir que te lo aprendas de memoria porque es un poco largo, pero sí te quiero pedir que lo leas. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Que se escuche hasta Boca del Río. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Excelente, hermana. Así que vuélvete una persona que contiende por la fe. ¿Cómo es una manera de contender por la fe? Conoce los principios de tu fe. Conoce tu doctrina. ¿Por qué somos creyentes? ¿Sabes que un día tocó a mi puerta un testigo de Jehová y me dijo, yo he leído 10 veces la Biblia? Mira lo que me dijo, ¿eh? Yo he leído 10 veces toda la Biblia. Y venía con todo el machete, para contender, ¿no? Porque está defendiendo su doctrina. Y necesitamos cristianos que se vuelvan defensores de la fe. ¿Sabes que los testigos de Jehová están falsamente modificando su fachada? Porque ahora se dicen cristianos. ¿Sabes que los testigos de Jehová están cambiando su fachada y ahora citan la Biblia Reina Valera? Claro que en el trasfondo tienen una doctrina torcida, pero lo que yo te estoy diciendo es que hay un peligro para la iglesia porque tenemos creyentes muy pasivos, porque no nos interesa predicar el evangelio, porque no nos interesa ni siquiera que nuestros hijos sean creyentes, porque la siguiente generación va a necesitar mejores pastores. La siguiente generación va a necesitar mejores pastores de lo que yo puedo ser, o de lo que Charito y Genaro pueden ser, o de lo que otros pastores pueden ser. Porque así como aquellas empresas no entendieron que un cambio tecnológico podía desfasarlos a ellos de su oportunidad de dar el servicio que brindaban, así de la misma manera, si tú y yo no nos defensemos como combatientes ardientemente por la fe, y el texto que leíamos, este primer texto de Proverbios que habla precisamente de que hagamos la guerra con ingenio. Oh, hermano. Vamos al cuarto punto. Mantén en ti siempre el hambre por conocer de Jesús. Mantén en tu corazón siempre el hambre, el deseo de conocer más de Jesús. ¿Sabes por qué?
porque a Dios nadie lo conoció jamás. Y cuando queremos conocer de Dios, tenemos que profundizar en el conocimiento de Jesucristo, porque es Jesucristo el que revela a Dios. Mira lo que dice Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, la generación que estamos viviendo y la que está surgiendo post-millennials necesita de creyentes maduros con mucha mayor sabiduría e inteligencia espiritual para poder llevar a los corazones de las familias el mismo mensaje, pero a través quizás de herramientas distintas. Quizás a través de herramientas distintas, pero el mensaje tiene que ser el mismo, y para eso tú y yo tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si las redes sociales se inventaron y ha tenido un auge tremendo, ¿tú crees que el Señor no sabía que iba a haber redes sociales? ¿Y tú crees que el Señor no sabía que iba a haber influencers que hoy hacen en un impacto en la sociedad con pura basura? Y que tenemos creyentes que no se quieren conectar ni para oír un mensaje. ¿No crees que tenemos que cambiar? Pero no cambiar por cambiar, sino llenarnos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, yo creo que hay una profundidad completa en Dios. A mayor profundidad de su sabiduría, mayores herramientas espirituales vamos a poder tener para poder servir a una sociedad que necesita de Dios. Necesitamos gente íntegra, vivir lo que enseñamos, gente que puede el Señor depositar y confiar dones y talentos en tu corazón y en tu vida para proclamar el glorioso evangelio de Jesucristo. Un evangelio no adulterado, no falsificado, no agregado por criterios humanos, sino que enseñemos la palabra de Dios con una profundidad tal que impacte a las gentes de este precioso evangelio que nuestro Señor dejó. Este último punto dice, viviendo, ¿verdad?, dependiendo de la voz del Espíritu Santo. Hermano, si no dependemos de la guianza del Espíritu Santo, podemos desviarnos muy fácilmente hacia pensamientos de humanismo. ¿Sabes que hay una corriente teológica que se les llama corriente de declaración positiva? O hay otra corriente teológica que se llama de proclamación o de declaraciones, donde ahora los creyentes declaran como si fuéramos dioses o reyes, declarando la palabra para que sucedan las cosas. O pon en tu corazón cosas positivas y van a suceder. Cuando la palabra de Dios enseña que solamente el Señor no desprecia a un corazón contrito y humillado. Pareciera que la teología contemporánea en algunas cosas está olvidando nuestras bases de vivir dependiendo de la voz del Espíritu Santo. Hebreos 3:7, y con eso estoy terminando, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿verdad? Este versículo continúa con el 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, que es una cita del Antiguo Testamento también, si oyereis hoy su voz, ¿verdad?, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano, termino aquí diciéndote,
5 cosas que el creyente maduro debe practicar para entender que no perdamos de vista el privilegio, la oportunidad que tenemos de ser personas que somos eslabones que mantienen la iglesia vigente en el 2020. Hermano, gracias por las familias que somos en Sotavento.